Hoy me van a tener que disculpar, tengo la voz un poco tomada porque han pasado cosas. Después de mucho tiempo y a pedido del público, hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente al tema God's Menu de Stray Kids, que dice de la siguiente manera. Bueno, arrancamos con de todo, parece que está en sintonía medio trapera por cómo viene sonando, con esos bronces ahí de fondo. Vamos a intentar sacar qué es lo que están haciendo, pero fíjate que arrancan con un motivo muy preciso que vamos a escucharlo nuevamente. Eso es lo que escuchamos que están haciendo los bronces ahí, trombones y seguramente algún sintetizador bajo. Y arrancan a cantar los muchachos que parece que están rapeando la letra básicamente. Y además el 808 y el kick que están de fondo se están reforzando todo, pero tremendamente bien, lo están soporteando ahí. Si usás auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor. Y de fondo todo el tiempo está sonando como esa alarma que me hace acordar mucho al rap de los 90 y sobre todo la sirenita que hace ahí sobre ese fa agudo, tremendo, muy bien, una producción muy al estilo Stray Kids, como ya hemos visto en otros análisis en este mismo canal acerca de esta banda de K-pop, que podés encontrarlo debajo en la caja de descripción. Fíjate que en esta parte, donde está la percusión más aguda, es un pequeño corte dentro de la misma estrofa porque después vuelve a lo que había sonado al principio, un poco más duro, más pesado. Que está tremendo, está buenísimo, está muy pesado, están rapeándolo los muchachos como corresponde. Ahora vamos a ver la letra, también me gustaría leer un poco la letra. ¿Cómo me está costando hablar, che? Llegamos a la parte romántica, fíjate que bajó todo pero 10 decibeles, la intensidad, la velocidad, el volumen, y entramos a una parte más cantable justamente porque están entonando notas. Parece la progresión épica, ¿no? De música épica inspiracional. Hacen la bajada hacia el fa, porque estamos en fa menor, ¿no? Por lo que habíamos visto antes de ese motivo súper marcado, ¿no? Que hace fa, fa sostenido, sol bemol, do fa. Y este do fa nos está indicando en qué lugar estamos, que es un fa menor, que es una tonalidad súper oscura. Y por cómo viene la cosa, vi que la fecha de publicación de este tema fue en junio, si no me equivoco, de 2020, y aparecen unos muchachos con mamelucos en el videoclip, así que puede ser algo alusivo a la pandemia, ¿por qué no? Encaran la bajada, caen en el fa menor, sexto, que es el re bemol, hacen la típica progresión épica, que queda maravilloso, es súper inspiracional. Si querés aprender a hacer música épica o simplemente te interesa saber cómo es que se hace, te dejo unos videos por acá arriba o debajo en la caja de descripción, porque he hecho algunos sobre cómo producir esa clase de música que es tan característica, sobre todo en la música para películas. Fíjate que ahí cambió de acordes y se vuelve algo un poco más elevado, está incrementando la intensidad nuevamente, seguramente para desembocar o en el estribillo o nuevamente en la estrofa o en la parte más rapeada que habíamos escuchado al principio. Este descenso entonces, re bemol, do mayor, fa menor, si bemol. Este es el acorde sorpresivo, porque en la tonalidad de fa menor, el si bemol es menor también, lo que llamamos cuarto menor. Sin embargo, ellos lo convierten en si bemol mayor para darle ese tono de epicidad que tiene en esa parte y de aperturas. El si bemol mayor es un acorde muy abierto, por si fuera poco.
Ay, Dios, qué lindo ser campeón. Como suponíamos correctamente, ese tono de epicidad lo que permitió es acercarnos nuevamente a un crescendo de intensidad para desembocar nuevamente en la parte rapeada, y ahí están los muchachos con mamelucos al estilo pandémico tirándose unos pasos. Y me parece muy llamativo también el conector que utilizan, el tu, que es como frenar directamente el ritmo o incrementarlo. Digo, cumple esa doble función como de frenarlo y de incrementarlo, que cambió a algo mucho más marcado con esa percusión aguda que comentamos antes. Y es como si llegara al drop de un track de EDM, de música electrónica, en el que todo se incrementa en ese proceso que se llama build up, porque va incrementándose la intensidad de la canción y desemboca en una caída muy poderosa, sobre todo en este caso marcado por... ¿Escuchaste eso? Es como si hubieran estrellado la voz o le hubieran hecho un glitch en esta parte en la que se escuchan unas voces agudas hiper robóticas, pero a nivel exagerado. Me cuesta todo, Dios. Para pasar a una nueva parte en la que aparece nuestro querido amigo el señor Bajo, que nunca me acuerdo el nombre. Por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios. Te prometo que para la próxima me lo aprendo, o me lo voy a terminar anotando en un papel para leerlo en el momento. Sus apariciones son como muy específicas. Es el primer plano y la voz del bajo, súper grave cantando. Fíjate cuán contrastante es estéticamente, no por la cara, sino por cómo está cantando con su voz grave, con todo lo que venía sonando antes. Está más emparentado de repente con ese sintetizador bajo que parece bronces, ¿no? Como esos trombones sintéticos que escuchamos desde el principio, que tienen una reminiscencia tan trapera. Qué bien eso, qué bien eso. Esas dos voces al mismo tiempo contestándole en una forma de cuarta. La cuarta es la marcha que viene después de la tercera y antes de la quinta. Le llamamos cuarta a este intervalo, a esta distancia, que fíjate que es la que cantan los dos muchachos más agudos en comparación con el bajo. Pero suena como paradójico y además súper contrastante con el bajo, que ya de por sí es estéticamente contrastante con lo que venía sonando en el ámbito de las voces, cosa que no ocurría en el ámbito de los instrumentos, porque desde que arrancamos la canción estamos escuchando ese motivo. Volvimos a la parte rapera, no hay muchísimas más novedades hasta acá. Me parece que la parte más interesante, por lo menos la que más me está gustando hasta ahora, es la que hemos encontrado con la progresión de acordes épicos, porque me parece que le da un aire completamente renovado a lo que venía sonando. Entiendo que si no todas producen gran parte de sus canciones, lo cual es un gran valor agregado. Si no es así, por favor déjamelo escrito también en los comentarios, porque puedo estar delirando o diciendo cualquier cosa. Me parece que partes como estas son las que más suman a un tema, que aparecen cosas que ya esperamos, y cuando aparece algo inesperado es cuando capta mucho más nuestra atención. O por ahí lo hacen en todos los temas y yo, que los tengo poco escuchados, pienso esto, pero bueno. Gracias por la aclaración, te leo debajo. Y además el cambio de acordes está dado con síncopa. La síncopa es un contratiempo que utilizamos en música. En vez de ser 4 veces cada acorde, puede sonar un poco aburrido, insulso. Ellos le ponen un contratiempo. Y queda bellísimo porque le da un aire de renovación completo, de frescura a la canción.
Y acá sí van derecho con los 4 acordes. Con ese cuarto mayor súper sorpresivo que aparece en ese momento. Tremendo. Bueno, ahí le agregaron unos tiros por si no quedaba claro que esa es una parte de corte, un break que funciona como puentecito, si querés, como un puente pequeño entre una sección y la otra, que es un buen recurso de producción musical que te ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Porque en vez de estar pensando en cómo puedo hacer para que este acorde esté bien después de este o que suene correcto y qué sé yo, pones un tipo que diga tú y de paso, si hablas en castellano como yo, puedes pensar que te está diciendo tú como vos, pero bueno, eso debe ser un tú por los tiros que escuchamos ahora, ¿no? Todo sobre fa. Fíjate que ahora la voz, por más que suene grave, parece más metálica, más robótica, más procesada digitalmente. Me hace acordar mucho al trabajo que hacen Duki con la voz. Pero mejor de preocuparte. Independientemente de que son estilos como muy disímiles, muy distintos, pero me da como esa reminiscencia, ¿no? Como de a propósito exagerar el tono de la voz para que tenga otro estilo, otra característica. Fíjate que se escucha sobre todo en el arrastre, en los finales de frases, como se escucha que la voz está vibrando, de como que se nota que está exagerado, pero no es que están cantándolo mal ni nada por el estilo, sino que es parte del efecto que se le buscó dar en este momento, que hasta ahora es el más distinto en este sentido de la canción, porque antes habían cantado todo como muy correcto. Son detalles de producción, son los ear candy que los productores musicales muchas veces comentan como para que nuestra atención siga fija y digamos, che, y esto no lo escuché todavía. La canción dura 3 minutos, un poco menos, y hay un montón de información en la misma. Bien, ahí hicieron un tu recortado, ¿no? Con el muchacho saludando militarmente, el tu, y pasamos otra vez a la parte rapeada, esta vez bailando un poco más. El tiempo que les debe llevar a preparar todas esas coreografías y después hacerlas en vivo, porque tengo entendido que en vivo también las reproducen y para nada mal. Bien, vamos a ver la letra un poco porque yo lo busqué en Google y aparece la letra en coreano, en el idioma original, y la traducción al español. Hay algunas cosas que creo que no tienen mucho sentido. Tu invitado, tú. Bienvenido a esta tienda, es muy fácil de elegir, no importa lo que pidas, satisface tus 5 sentidos. Pasajeros que pasen, incluso palomas, de urracas a cuervos, cocinar una salsa batida a tu gusto. No sé si la traducción es muy fiel al original. El menú que no enfría, todo a partir de ahora. Golpéame en la boca, bueno, du. No sé, no estaría entendiendo. Si conoces el significado de la canción o si en algún momento lo explicaron los muchachos, dejalo escrito abajo en los comentarios o compartí el link para que vaya a ver el video de la explicación, porque no lo estaría entendiendo. Que el significado de esto es que todos somos seres que estamos de paso en esta vida y que debemos aprovechar al máximo cada uno de los momentos que vivimos junto a nuestros seres queridos. Y si no, bueno, es un lindo mensaje también. Me parece que la canción está muy bien construida. Esta es una canción que, por lo que estuve viendo, tuvo un gran pico de vistas, de escuchas. Es quizás, si no la más, una de las más conocidas o más escuchadas de Stray Kids. Si hay algún otro tema o canción que te interese que escuchemos y analicemos, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Me sirve muchísimo y me da mucho gusto hacer estos videos para poder compartirlos con vos. Recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas y por lo pronto nos vemos en el próximo video. Chao.